¿Alguna vez te han dicho que te haces muchas películas, videos o rollos mentales, que te cuentas muchas historias en tu cabeza, que eres una exagerada o que cualquier director de cine es un novato al lado tuyo? Llevo 15 años analizando dinámicas de comportamiento y hoy quisiera compartir con ustedes qué son y de dónde nacen las películas mentales, cómo hacer para evitarlas o mejor aún, cómo aprovecharlas y cómo esto nos hace más resilientes. Porque dejarse llevar por una película mental no es el problema, sino el tipo de película y lo que esto hace con nuestra felicidad. Sobre todo cuando esa película nos hace sentir que fuimos a la guerra cuando simplemente estábamos yendo a comprar el pan. Todo inicia en la forma en la que aprendemos a interactuar con el entorno. Por ejemplo, cuando uno es muy pequeño. En mi caso en particular, aprendí muy pequeña que si decía que había una araña en el baño, nadie venía a socorrerme. Pero si decía que era una tarántula tan grande como un perro, a los 2 segundos había alguien al rescate. Primer aprendizaje, la exageración como fórmula de atención. Yo recuerdo cuando tenía 6 años que mi papá me contaba una historia sobre las exageraciones, me imagino porque hacía muchas, en el que decía que había un pescador que llegaba a la taberna de pescadores y le contaba a los demás que había pescado un pez que era tan pero tan grande que la sola foto pesaba 500 kilos. La reacción en mi mente, felicidad total. Definitivamente cuando uno es pequeño la emoción es mucho más importante que la lógica. Después, en algún momento de la vida, en la adolescencia, suceden cosas como los padres le dicen a uno, Pilar, tráeme las llaves del carro, y uno dice, ¿dónde están? Y le dicen, ¿dónde siempre? También ocurre con los jefes, los cuales pretenden que uno los orbite en sus pensamientos y hacen cosas como, ¿cómo no sabías que hoy era mi cumpleaños? Cuando nunca te dijeron, o no me hagas preguntas tontas, cuando te dan información y parece que viniera con una raya para rellenar el resto. Segundo aprendizaje. Aprender el arte de leerle la mente a la gente, adivinar o suponer para sobrevivir. Y ese es exactamente el problema, que nos enseñan a sobrevivir y no a vivir. Nos acostumbran a no preguntar, a llenar los espacios en blanco, a hacer atajos, a suponer, supuestamente para ser más eficientes y más ágiles. Las exageraciones repetitivas, la lectura de la mente y las suposiciones es lo que hoy se convirtieron en las películas, videos y rollos mentales, que al final son las historias que nosotros mismos nos contamos en la cabeza, las cuales vamos trasladando a todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, en mi caso, en los temas de pareja. En algún momento me ocurrió que si mi pareja no contestaba el teléfono, las opciones eran: se accidentó, se murió, está con otra o se está casando en Las Vegas. También en algún momento tuve un problema con el crédito hipotecario de mi apartamento. Me llegó una notificación del juzgado diciendo que me iban a embargar. La imagen en mi cabeza. Empecé a correr como una loca desquiciada por todo el apartamento tratando de meter entre cajas y maletas cuanto pudiese antes de llegar a desalojarme. Ninguna de las anteriores opciones me daba felicidad. De hecho, hacían de mí una persona insegura, triste, es decir, que estas películas me causaban sufrimiento, convertían mi vida de trama a un drama. Así que me puse a indagar e investigar. No podía ser la única mujer a la que esto le ocurriera. Y además quería salir de ese patrón tormentoso en el que sentía que me encontraba. Realicé entonces una encuesta en la cual participaron 500 personas entre hombres y mujeres y encontré datos muy interesantes. El primero de ellos, y a esto hay que ponerle mucha atención, no solamente las mujeres se hacen películas mentales, los hombres también caen en ellas. El hecho que ellos no hablen sobre lo que está sucediendo en su cabeza no quiere decir que esto no ocurra. Es decir que al final las películas mentales no son un tema ni de género ni de sexo, sino del ser humano. Así que si en alguna vez alguien te dice que las mujeres se hacen muchas películas mentales, tú le haces cara de psicoanálisis. Porque definitivamente todos sentimos miedo, inseguridad o duda en algún momento de nuestra vida. Lo segundo que encontré es que las películas mentales muchas veces son pensamientos inútiles o basura que nos bloquean o nos bajan la vibra. Atención, dije muchas veces, no siempre. El cerebro está hecho para pensar, para rellenar esos espacios en blanco, no podemos comandarlo a que no piense. Es como decirle al corazón que deje bombear sangre. Lo que sí podemos hacer es enseñarlo a que cambie el género de la película, que pase de drama o terror, aventura, acción, comedia o fantasía, lo cual veremos más adelante. Y lo tercero que encontré es que los datos muestran que el 80% de las personas no son conscientes del tipo de película que están sufriendo. Así que de acuerdo a las historias que las personas contaron que pasaban por su cabeza, me puse a la tarea de identificarlas para poder trabajar en ellas. Estas fueron las categorías.
El primer tipo de película la ha llamado El gusano o La maldición. Lo sufre el 18% de los encuestados. De los mismos creadores de no eres tú, soy yo, nadie me quiere, todos me odian, mejor me voy a comer un gusanito. Esta persona tiende a pensar que hay algo mal en él. Una maldición lo acecha, está pagando un karma, siente que hay como una nube que lo persigue donde vaya. Es lo más cercano a estar viviendo la película de Chucky. Un ejemplo. En algún momento de la vida todas las parejas le han sido infieles. Conclusión, estoy pagando un karma de una vida pasada. La segunda categoría la ha llamado el amigo de Voldemort por su mala vibra. Le ocurre al 28% de la población. Es una mezcla entre exageración, apocalipsis y una bola de nieve, en el que la mente se vuelve dispersa y caótica. Hace algún tiempo me leí un libro que se llamaba El arte de amargarse la vida y tenía que ver mucho con esto. Un ejemplo es: nos llaman de la empresa o la pareja y nos dice, tenemos que hablar. Automáticamente uno piensa, me van a echar y si me echan, ¿dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a pagar las cuentas? ¿Qué va a decir mi suegra? ¿Voy a vivir debajo de un puente? Nadie va a ir a mi entierro. A veces es tan mala la vibra que empieza a traer situaciones para corroborar su película. La tercera categoría la sufre el 52% de la población, la ha llamado el psíquico o la psíquica, que es creer que le leemos la mente a la gente. Un ejemplo, llego a un sitio, alguien me mira de arriba abajo y automáticamente pienso, ay no, están pensando que vine mal desvestida, no van a creer nada de lo que diga en el informe, deben pensar que yo no sé del tema, mejor me voy. Otro ejemplo, un amigo nos dejan en doble chulo en el WhatsApp, en visto, y pensamos, ay, algo le pasa, está como raro, ¿no será que algo le dice? Hay otras películas que ya es un porcentaje muy pequeño, pero que ocurre, y es cuando todo va bien. Las he llamado películas fantasmas. Cuando todo va bien en la vida, el trabajo, la pareja, todo, y uno piensa, algo malo tiene que estar por suceder. Algo malo tiene que estar por suceder. Estas películas, de cierta forma, se apoderan de nuestra vida, a tal punto de convertirnos en un simple extra de nuestra historia, de nuestra propia película. A veces ni siquiera el extra ni el utilero, sino un simple observador, es decir, que secuestran nuestra felicidad. El tema es qué hacer. ¿Cómo hago para convertir esa maldición en una bendición? Para no ser más el amigo mala vibra de Voldemort, sino convertirme en un mago como Harry Potter, Hermione o Doctor Strange. O dejar de oír voces en mi cabeza y convertirme en un Charles Xavier de los X-Men que haga cosas extraordinarias con la gente que está alrededor para sorprenderla. Pues necesitamos aprender herramientas de resiliencia y a ser valientes. Esto se lo agradezco a la Universidad de Pensilvania y a la doctora Brené Brown, porque gracias a ellos aprendí que la gente resiliente es la que es capaz de convertir una experiencia negativa en una extraordinaria, que son capaces de gestionar sus pensamientos, sus emociones y a ser optimistas, que es la capacidad de diferenciar lo que puedo cambiar y lo que no, y a ser valientes, que es esa capacidad de ser vulnerables. De acuerdo con esto, empecé a establecer unos salvavidas para poder transformar mis películas en historias maravillosas. Lo primero fue incorporar la meditación y el mindfulness como una técnica de autoconciencia y autogestión para que cada vez que venga ese pensamiento caótico como una bola de nieve, observo mi respiración y viro lo que pienso. Y lo segundo es que aprendí a tener una conversación interna conmigo misma utilizando 3 herramientas. La primera es verificar. La segunda es ver la situación desde otra óptica o cambiar el observador. Y la tercera es tener un plan B o una alternativa. Es decir, que aprendí a cambiarle el género de la película. Así que ríase de usted mismo cuando sienta que está en medio de la película del aro y conviértala en comedia. O conviértala en aventura en el que usted busque ser su James Bond, los Avengers o Jumanji, donde el personaje principal siempre busca sacarle mejor provecho a la situación en la que está. Es decir, que la acción está en el corazón. O conviértala en una película de fantasía o transformación personal donde siempre hay alguien para ayudarlo, para darle la mano, para guiarlo, como sucede en la película del Camino del Guerrero, Coco, Avatar o Kung Fu Panda. O en una serie como Big Bang Theory, donde usted se convierta en el Sheldon Cooper de su vida y busque evidencia que contraiga sus pensamientos locos mediante datos científicos y cifras. Buscar evidencia también es tener la valentía de poder tener esas conversaciones que a veces son incómodas. Vamos a un ejemplo de la vida real. Un día le da una tos. Va y busca en internet síntomas de COVID. De acuerdo a la búsqueda, usted puede no solamente tener COVID, sino también tener cáncer, viruela y estar embarazado, así sea hombre.
El psíquico, el amigo mala vibra de Voldemort y la maldita, todos coincidirían que esta persona va a morir de una forma horrible, porque está pagando un karma de una vida pasada del COVID. A diferencia de un Sherlock o un Enola Holmes, quienes no se quedarían con lo que dice en internet, sino que irían a buscar evidencia con un doctor para tomar las medidas correspondientes de prevención y salvar a su familia. O un Guido de La vida es bella, quien sacaría mejor provecho de la situación y diría, oiga, necesitaba unos días de descanso porque estaba trabajando demasiado. O una Mujer Maravilla, la que pase lo que pase lucharía contra el COVID-Ares para que la humanidad volviera a estar sana y a salvo. A lo que quiero llegar con esto es que de vez en cuando ponga en duda sus pensamientos, verifique, cambie el observador o tenga una alternativa que lo haga más feliz. Ser consciente de las películas mentales y aplicar los salvavidas correspondientes me ayudó a vivir una vida feliz, ser optimista, empoderada y aprender a ser resiliente, que aprendió 3 sencillas cuestiones. Lo primero es que los resultados de la vida, como lo es la felicidad, el amor propio y la paz interior, se ven impactados por el tipo de película que uno escoja. Lo segundo es que si nosotros empezamos a contar nuestra historia de vida desde la valentía y desde la acción, y no solamente desde el drama y la victimización, crecemos en el corazón. Y lo tercero es que alguna vez en mi vida sentí que la vida me había dado con un ladrillo por la cabeza, pero que a partir de su ladrillo construí una vida extraordinaria. Es decir, que ser resilientes es entender que tenemos el poder de decidir qué tipo de película queremos contar y qué tipo de película estamos viviendo. ¿Estás convirtiendo tu vida en una película que tú quieras vivir de forma extraordinaria o estás viviendo la película de los demás? Muchas gracias.